Dice Malembe, dice Yale, dice Maluque, dice Mamba, dice va con licencia Malafe, va con licencia Lucueque, va con licencia Longo, va con licencia Isimusenga, va con licencia Mayanquere, va con licencia Mamachola, va con licencia, dice Sentey Andoki, va con licencia en Sambiampungo, dice va con licencia Piento Malo, Malongo, va con licencia Piango en Finda, Nueve Uña, licencia Quillumba en Fuiri, va con licencia una nueva Siete Saya, va con licencia una Longo en Zambul, va con licencia Quimasa Cuatro Vientos, va con licencia Cabo Guerra Tetetie, va con licencia Pungo en Pumba, va con licencia Lucambe, va con licencia Tata Cañengue, va con licencia Luciano Suárez, va con licencia Sopinaco, va con licencia Calunga, va con licencia Quilanga en Pungo, va con licencia Marufinga Marehuanga, va con licencia en Fumbe, dice va con licencia Musilango, va con licencia Guatariamba, va con licencia Centella, Lucero, Sarabanda, va con licencia Cunía, Lemba, Naribe, Sanganfumbe, va con licencia Quilanga Sonto, va con licencia Mombala, va con licencia, dice todo fundo que cuenta en Ganga, va con licencia en Gusa en Dundu, dice buenas noches, dice para todos, dice criollo, dice que cuenta Cheche, dice arriba en Ganga, dice ya Mamba que Uri en Sila, Jocuma Talanquera, dice para que cuenta, dicen Cheche Bacheche, dice Loncombo, dice de Mundeli, dice Sucula, dice Loncombo, dice lo propio, dice Mamachola, dice Sucula, dice Loncombo, lo propio Lucero, dice Sucula, dice Loncombo, dicen Quiburé, dice pa con licencia, dice todo, dicen Cuenca, dicen Cuenta, dicen Cheche, pa con licencia Longo, dice va con licencia, dice Cariajo, dicen Tom Fumbe, dicen Cheche Bacheche, dice arriba en Ganga, va con licencia, dicen como dice Mamba, dicen que Uri en Sila, Jocuma dicen Talanquera, dice va con licencia, dicen los propios, dicen Zambi, dice va con licencia Mamá Umbo, Mamá Kengi, dice va con licencia los propios, dicen Sasi Siete Ray, dice va con licencia los propios, dicen Cobayende, dice va con licencia, dicen Careajo, dicen Longanga, dicen Tulumana, dice va con licencia, dicen Toto, dicen Yaca, dice va con licencia, dicen de mi padrino, dicen Careajo, que Aleca en Finda, dicen por Salazaño, dice va con licencia, dicen de todo, dicen Tataí, Tatata, Yaye, dicen Gay, dice va con licencia, de los propios dicen Ringa, dice va con licencia, dice de los propios dicen Matari, dicen Ganga, dice va con licencia, como dicen Careajo, dice de los propios dicen Macuque, dice va con licencia, dicen Carajo, dice de los propios Malaje, dicen Careajo, Macuque, dice va con licencia, dicen todo, dicen Cuenda, dicen Cheche, dicen Bacheche arriba en Ganga, va con licencia, dicen de Remolino, va con licencia, dicen de Calunga, va con licencia en Tango, va con licencia, dicen de Insulo, dicen de La Lemba, dicen de Linquele, dicen va con licencia, dicen Tom Cuenda, dicen Cheche Bacheche, Usala Maleco, dicen para todos, dicen Tataí, Tatata, Yayi, Gay. Todas las formas primitivas que nosotros enseñamos son formas de trabajo o en Sara
que se han mantenido en un tabú a través de cientos de años. Y es por eso que nos vemos la necesidad de poder desenvolvernos y tener salud en esta obra que vamos a presentar a Mamá Chola en una calabaza que lo mismo la pueden llamar malafe, que malaje, que macuque. Y la calabaza, cuando trabajamos con ella, está representando a Mamá Chola. Nos sirve para el desenvolvimiento, nos sirve para pedir, nos sirve para la salud y nos sirve esta obra para el desenvolvimiento monetario, ya que las cosas cada día se van a poner peor y todos necesitamos tener una obra para poder desenvolver nuestra vida cotidiana. Es por eso que el gangulero, el Tataí Tiraca, presenta un paño amarillo, una calabaza llamada malafe y un plato blanco para así que el plato recoja todas las cosas malas. Vamos a abrir la parte de arriba de la calabaza para poder echar melado de caña, para poder echar miel de abeja, para poder rayar palo vencedor, palo jala jala y sobre todo quemar el nombre de nosotros mismos que vamos a estar dentro de esta obra. También vamos a amarrar a nuestros enemigos y cada encangre y mazango, hoja de maíz que trabajemos con ella, vamos a pedir en contra de nuestro enemigo, vamos a pedir también para el desenvolvimiento, para la salud y vamos a alejar todas esas malas corrientes o influencias o malas vistas o malos pensamientos que todos nosotros tenemos, bien porque nos pueden envidiar o bien porque le podemos caer mal a alguna persona, y sobre todo a estos religiosos que son nuevos, que siempre están tratando de hacer cosas innecesarias, porque cuando uno es conocedor de esta religión, entonces se limita a hacer cosas que no están de acuerdo a las necesidades que usted puede tener. Nosotros podemos utilizar la religión para nuestro desenvolvimiento, para la salud, y por lo tanto, si tenemos algún enemigo, lo podemos mencionar cuando atemos en cangre y mazango, hojas de maíz, al cual usted más adelante va a poder ver la obra que estamos presentando para que esté hecha antes del fin de año. Ya cuando entre el año 2021, esta obra tiene ya que estar hecha. Por eso la estamos haciendo con anticipación para que las personas con calma puedan hacerla. También podemos poner una matari de río. Si no tienen la matari de Mamá Chola, podemos poner una matari de río y esta obra nos va a servir, como hemos dicho, para el desenvolvimiento, para la salud y a la vez vamos a hacer una obra que vamos a estar pidiendo en contra de nuestros enemigos, mirando todas las cosas que nos han hecho, si no han hecho una obra, si nos han mandado un espíritu y sobre todo esta obra cuando finalice siempre se pone encima de la cabeza de la persona para así la obra o la calabaza o la malafe o también como pudiéramos decirle malaje puede recoger todas las malas acciones que usted ha recibido en el transcurso del tiempo. Hacemos como especie de una tapa. Podemos tener esa tapa
si la queremos tapar o simplemente si queremos hacer la obra sin tenerla que tapar para nosotros poderla atender, pero le vamos a echar miel de abeja, melado de caña, vamos a rayar palo vencedor, palo jala jala, y estos palos nos van a proporcionar el desenvolvimiento y también vamos a echar 5 monedas o centavos para pagar el derecho de los infuiri, de los espíritus. Por lo tanto, siempre las obras deben pagar derecho porque van a estar más de un día atendiéndola, y es por eso que podemos desenvolvernos por estos caminos de Mama Chola o Chola Huengue o Chola Batalla, como lo conocen mucho. La calabaza juega una parte importante también en obras que se hace para rogación de la barriga. Si la mujer está encinta, la calabaza nos sirve para hacer obras para el amor. La calabaza nos sirve para desenvolver nuestros caminos económicamente, ya que las dueñas mamacholas del loro, del cobre, del río, de la miel de abeja, de las barrigas encintas y muchas cosas más. Sobre todo si usted puede conseguir para el despojo hierba botón de oro, es también importante. Si no, puede utilizar albahaca y esto va a servir igual. Pero como estamos en países que muchas veces escasean lo que podemos mandar, pues la albahaca es lo más sencillo, o podemos utilizar también menta, esa hierba que se llama menta, que muchas veces la cogen para cocinar los chefs. Pintamos esa raya con enfemba, con yeso, no con cascarilla. La cascarilla es la que sale de la cáscara del huevo. Estas cascarillas que le dicen cascarilla, que la venden en las botánicas, eso es yeso, eso no es cascarilla. Por lo tanto, es enfemba y la enfemba es yeso. Abrimos estos hoyos, estos huecos, siempre alineados en la raya que hemos puesto, como ustedes pueden ver aquí. En cada raya hacemos un orificio, un hoyo, y esto nos va a servir para hacer la presentación de la obra que nosotros vamos a presentar. Y como es natural, estos hoyos nunca pueden llegar al fondo porque se va a echar miel de abeja, melado de caña. Vamos a amarrar con hojas de maíz quizás algún enemigo que tenemos, y por lo tanto estos hoyos que estamos haciendo vamos a poner, como dicen, en cangri mazango, hojas de maíz. Cada hoja de maíz que nosotros ponemos, podemos ir pidiendo para nuestro desenvolvimiento y todas las cosas que nosotros queremos. Vamos a tener como alrededor de 27 orificios o huecos, y esto nos va a servir para darnos cuenta cómo es que podemos presentar una obra, porque las obras juegan un papel importante, porque puedes atenderla y mientras que usted la está atendiendo, esto está funcionando. Muchas veces la podemos llevar al río, muchas veces la podemos poner, hacemos el trabajo, la podemos poner delante de nuestra enganga, y esta obra va a permanecer mientras que nosotros le estemos prendiendo una empemba, una vela, estemos soplando aguardiente o humo de tabaco, y
esta obra va a estar trabajando y queremos que al menos mantener esta fuerza y estas corrientes unos días o 5 días después que pasa el año, o pueden permanecer 3 días, 4 días, pero lo máximo que va a permanecer en la casa son 5 días. Después la vamos a poder llevar al río o llevarla a un monte pequeño y depositarla en un rincón donde las personas no estén fijándose dónde se puso la obra. Hemos hecho esta obra porque tenemos la necesidad de abrir nuestros caminos y, como es natural, Lucero también va a jugar una parte importante en el trabajo, en el desenvolvimiento. Y como vamos a trabajar con el cangri mazango con hojas de maíz, vamos a trabajar con coba allende y esto nos va a servir para la salud. O sea, que estas obras tienen muchos desenvolvimientos, tienen muchos pasos a seguir y muchas deidades trabajan en esta obra a pesar de que es presentado para Mamachola, la calabaza, como hemos dicho, Malembe en Yalé, Mamba, y vamos a estar, como dice, saludando la calabaza en la representación de Mamachola. Claro que cuando usted es un religioso, vamos a dejar algunos trazos que usted puede hacer. Más adelante usted lo va a poder ver. Pero si usted no es religioso, usted puede hacer esta obra también, porque esta obra es fundamental para el desenvolvimiento de la persona, es fundamental para la salud y sobre todo para cualquier cosa que usted quiera resolver, que le están haciendo brujería o que le están haciendo, o tiene malas vistas o tiene malos pensamientos, y esta obra va a recoger todas esas malas acciones para nosotros después depositarlas en el río, en la orilla del río, o simplemente depositarla en un sitio donde haya un monte, un montecito, depositarla allí en nombre de Mamachola. Los huecos que hemos abierto no pueden llegar al fondo de la calabaza. Tenemos que dejarle un espacio, como ustedes están viendo aquí, porque vamos a echar la miel de abeja, pero no por chorro, sino por cucharada. Vamos a echarle una cucharada de miel de abeja, vamos a echar una cucharada de melado de caña. Si quiere, puede rayar palo vencedor, palo jala jala, y vamos a pedir para nuestro desenvolvimiento, para tener la salud necesaria que tanto nos hace falta en estos momentos. Las obras siempre para mí son muy importantes, que es lo que me enseñó mi padrino, porque las obras siempre están trabajando siempre que usted la atienda. Claro que usted esto se lo puede hacer un ahijado de usted, alante de su enganga, y dársela para que la lleve para su casa. Pero si usted la quiere hacer para usted, usted también quema el nombre, su nombre, o si es el nombre de una pareja, también va a quemar los nombres y los va a echar la ceniza adentro de ese malaje, de esa macoque o malafe, como es conocida. Utilizamos en cangri mazango hojas de maíz. Ya sabemos que las hojas de maíz pertenecen a coba allende. Por lo tanto, los trabajos que podemos hacer, podemos pedir para nuestra salud, porque estamos trabajando con el cangri mazango. Siempre cortamos un pedazo de la hoja de maíz del encangri mazango para que nos sea más fácil envolverla o tener una tira para poder amarrar y pedir cuando estemos poniendo estas tiras en la macongue o maluque o malafe,
o malaje. Claro, todos estos trabajos, cuando son obras para el fin de año, deben hacerse en la tranquilidad de su hogar, sin tener la interrupción de personas que estén estorbando cuando usted está haciendo el trabajo, para que estas corrientes puedan trabajar y estos espíritus o el espíritu de Mamá Chola acuda al llamado que hace el Tata o simplemente una Yai o simplemente cualquier persona que haga esta obra. Las hojas de maíz van a recoger las malas acciones, el plato va a representar a la persona y la malaje, la calabaza, cuando se termine de hacer la obra, la vamos a presentar en la cabeza de la persona. Si usted es una pareja, tiene una pareja en la casa, se la puede poner en la cabeza de la persona, presentársela, se la puede poner usted y después depositarla en el mismo dilongo o como otros conocen el plato, longa, y así va a poder pedir a Mamá Chola desenvolvimiento. Vamos a echar 5 monedas, 5 centavos también adentro y vamos a pagar el derecho del infuiri y el derecho del muerto. Todas las obras que se hacen hay que pagar derecho porque el espíritu va a trabajar más de un día. Va a estar trabajando mientras que esté la obra funcionando, mientras que usted la está atendiendo. Esa obra sigue haciendo su función y por lo tanto mantenemos esas obras y echamos miel de abeja y echamos melado de caña para que haya un balance entre las dos aguas, agua salada, agua dulce, y represente también de cierta forma a Quiburé, a Madre Agua o Mamá Umbo, porque cuando trabajamos con Mamá Chola también tenemos que tener la influencia de Madre Agua, como es conocida, o Quiburé, como la conocen otros. Los trabajos en la religión siempre son complicados. Las obras que se hacen con la intención de poder pedir más. No es lo mismo que nosotros hacemos un arreo y ya se fue el espíritu y ya eso es todo. Cuando hacemos una obra, la obra está encaminada a pedir. Cada vez que nosotros entizamos una hoja de maíz y la ponemos en la malaje, en la calabaza, entonces podemos pedir también en contra de nuestros enemigos. Una obra es buena porque existen diferentes deidades a pesar de que están dedicadas a cierta deidad, en este caso a Mamá Chola, pero también trabaja Lucero, trabaja Cuba Allende y trabaja diferentes deidades, trabaja también Quiburé o Madre Agua, a pesar de que es una calabaza que representa a Mamá Chola o Chola Huengue, como es conocida, o Chola Batalla. Las formas que ustedes pueden ver hoy aquí data de cientos de años. Esto es una obra que se ha mantenido en secreto de Mimunanzo Congo, pero es una obra que se puede hacer en cualquier tiempo, pero casi siempre esta obra es para los fines del año. Cuando entre un año nuevo, poder entrar con nuevas corrientes. Claro que nosotros también vamos a dar un baño de despojo, no un baño de despojo material, sino un baño de despojo espiritual, porque tenemos que tener nuestras corrientes espirituales en desenvolvimiento, balance y luz. Por lo tanto, esta es una obra material que vamos a presentar
podemos, mientras que nosotros pongamos las hojas de maíz dentro de esos hoyos o agujeros, como quieran decirle, vamos a poder ir pidiendo todas las cosas que nosotros necesitamos. Primero pedimos en la parte de adelante de los hoyos, que estos son los primeros que hay, vamos a pedir desenvolvimiento, salud, que las cosas se nos pueden dar, que nos libre de todas las cosas malas, y según vayamos bajando, poniendo las hojas de maíz en la encangre mazango, entonces vamos a ir pidiendo para nuestros enemigos. Hacer una obra de esta cuesta trabajo y sobre todo hay que ir pidiendo según lo que usted quiera. Aquí vamos a pedir desenvolvimiento, salud, que todo se nos resuelva, que nos aleje las cosas malas, que nos aleje la brujería, que nos aleje las malas vistas, los malos pensamientos, los escollos. Y en esa primera línea de hoyo que tenemos en la malaje, entonces, torciendo las hojas de maíz, vamos a ir pidiendo lo que nosotros queremos. Y muchas de estas cosas van a darse porque esta es una obra que representadamente es una obra con mucho poder y fuerza, al cual nosotros vamos a poder pedir en contra de nuestro enemigo, pero cuando lleguemos abajo. Ahora, por el momento, vamos a pedir nuestro desenvolvimiento, vamos a pedir nuestra salud, vamos a pedir que nos aleje todas las cosas malas y poder, de un modo o de otro, influenciar con los espíritus que pertenecen a Mamá Chola. También vamos a pedirle a Lucero que nos abra los caminos. Vamos a pedir a Cubayende, porque estamos trabajando con hojas de maíz, con encangre y mazango, que nos dé salud, que en estos momentos tanto lo necesitamos todas las personas. El año pasado nosotros hicimos una obra de desenvolvimiento. Siempre a fin de año tratamos de hacer una obra y la estamos dando con anticipación para que las personas puedan hacerla, porque tienen que buscar la calabaza, tienen que buscar el palo vencedor, tienen que buscar el palo jala jala, tienen que buscar miel de abeja, tienen que buscar melado de caña, tienen que rayar palo vencedor y palo jala jala, rayarlo. Tenemos que ponerle el nombre de nosotros, quemarlo y poner la ceniza dentro de la calabaza, o llamada malaje, y así vamos a tener tiempo de hacer todas estas formas de trabajo. También vamos a echar un poco de cerveza, cualquier cerveza, la que usted quiera, va a echar un chorrito para que no llegue a salirse por los agujeros, porque siempre vamos a dejar aquí abajo que no llegue al fondo, pero tampoco vamos a llenar de miel de abeja y melado de caña la macongue o la malaje o la malafe entera de miel de abeja, porque la miel de abeja es caliente y calienta la obra que nosotros estamos haciendo. Es igual que cuando nosotros hacemos esa obra para el amor, no podemos llenarla de miel de abeja, porque entonces calentamos el trabajo que estamos haciendo y nosotros lo que queremos es que esté fresco para que todo se dé. Muchas veces todas estas obras son mantenidas en secreto, en un tabú. El que es gangulero se la puede hacer a los ahijados, cobrar por ella, sí, puede cobrar por ella si la hace, porque lleva ciertos trabajos y lleva trabajo
y si es el padrino puede ponérsela cuando esté hecha la calabaza, que ya esté hecho el trabajo, que esté hecho todo lo que tiene que tener, entonces se pone encima de la cabeza en la representación. Sabemos que la línea de arriba es para el desenvolvimiento, para la salud. La línea segunda es para quitarnos la brujería, los escollos, abrir nuestros caminos. Y la línea de abajo es para pedir en contra de nuestros enemigos. Y es por eso que mantenemos estas en cangre mazango. Cada vez que nosotros amarramos con 2 nudos, tienen que ser 2 nudos, lo que se hace a la hoja de maíz, a la tira hoja de maíz se hacen 2 nudos, uno para que tope en el hueco y otro para que quede afuera. Esto va a traer buenas corrientes y a la vez va a virar cualquier cosa que le han estado haciendo y va a limpiar el encombo de la persona, y esto va a ser importante en la obra que nosotros presentamos. Muchas veces las personas no tienen alcance para lograr hacer una obra de esta índole. Yo sí estoy seguro que mucha gente la van a poder hacer. Y a lo mejor la van a retratar y le van a decir, mire, padrino, esto es lo que yo hice. Y como es natural, es sencillo, porque usted está viendo de la forma que se hizo. Es sencillo, porque usted todo lo que quiere lo va a pedir. Es como ponerte delante de la enganga y pedir todo lo que usted quiere para el fin de año, desenvolvimiento, mejor salud, que las cosas le vayan bien, que todas las cosas se le proporcionen y que nuestras vidas sean mejor y nuestra salud, sobre todo, bien. Esto no quiere decir que te va a quitar el COVID-19. Esto simplemente te va a ayudar y usted se va a seguir cuidando, porque esto va a atraer buenas corrientes por medio de los encangre y mazango, las hojas de maíz, a las 2 personas o a la persona que está hecho. Ahora, si hay 3 en la casa, pueden poner 3 personas, pero si es un esposo o una esposa, pues esto lo va a ayudar para el desenvolvimiento. Pueden poner un palo vencedor, como este en el medio, o si no lo tienen, no lo pone. Simplemente, si usted raya palo vencedor y palo jala jala, va a ser lo suficiente para la obra. También vamos a machucar 9 peonías. Peonía es la semillita esa que se ve roja y negra. La vamos a machucar, no hacerla polvo, a machucarla nada más y echársela también adentro. Y todo esto va a servir para el desenvolvimiento de la persona. Vamos a nosotros, como tenemos el palo vencedor, nosotros podemos poner el palo vencedor y prenderla también de esta manera con 4 velas que cogen, como decir, el Iyakin Bungular, 4 vientos, que representa al lucero. Por eso ponemos una vela aquí, otra allá, otra aquí, otra allá. Y eso hace la representación del propio lucero más las peonías que vamos a escachar y no aplastarla, a no hacerla polvo, sino escacharla nada más y echarle esas peonías escachadas dentro de la maconga. Las obras, como hemos dicho, son fundamentales. Las obras no solo son fundamentales, sino que tienen una belleza extraordinaria en las reglas congas del palo monte o palo mayombe. Las hojas de maíz alrededor de la malaje, de la calabaza, traen buenas corrientes que también la va a transmitir
a los encangrimazangos hojas de maíz o tiras de maíz que hicimos 2 nudos, y cuando nosotros estamos entizando, enrolando la hoja de maíz, nosotros estamos pidiendo, si es en contra de un enemigo, pero cuando lleguemos a pedir contra del enemigo tiene que ser la parte de abajo, porque la parte de arriba va a ser para nosotros, para el desenvolvimiento, para la salud, para los escollos, para las malas vistas, para los malos pensamientos y para todas esas personas que realmente nos quieren hacer daño. Muchas veces son familiares de nosotros, muchas veces son amigos, o muchas veces nos sucede en el trabajo, y vamos a mencionar el nombre de esa persona amarrándolo con la hoja de maíz y poniéndolo en la macongue, o maluque, o malafe, o macuque. Todos esos nombres son dados a la calabaza en el dialecto congo o lango que utilizan algunos monanzos congo. Recuerden también de echar un poco de cerveza. Si usted ve el video, vaya apuntando las cosas que yo voy poniendo, que estoy diciendo que deben poner, para que lo hagan todo tal como es. Las formas primitivas al cual siempre trabajamos nos da el entendimiento de cómo es que trabaja un gangulero en la intimidad de su monanzo congo. Esta obra es hecha casi siempre para los fines de año, porque podemos llamar diferentes deidades, a pesar de que está relacionado con Mamachola, la obra. También podemos llamar a Lucero, podemos llamar a Coguayende, y podemos llamar también a Quiburé o Madre Agua, y todas estas obras son importantes porque podemos llamar diferentes deidades en un solo espacio o en la calabaza. En la macuque o malaje, poder realizar formas primitivas es lo más importante que tiene un gangulero. Nosotros queremos tener desenvolvimiento, nosotros queremos tener salud, nosotros queremos que todas las cosas malas se nos vayan, poder hablar también en contra de nuestros enemigos en una sola obra, y eso es importante, que usted no tenga que hacer 3 ni 4 obras para hacer todas estas cosas en un solo espacio. Recuérdense que la parte de abajo de los hoyos que hemos hecho en la macuque no puede llegar al fondo, porque recuérdense que tienen que echar miel de abeja, melado de caña, tienen que quemar los nombres de ustedes, echar la ceniza, tienen que echar un poco de cerveza, tienen que echar palos vencedor, palos jala rayado, también tienen que echar 9 peonías. Si no tiene 9 puede poner 5, puede poner 4, puede poner 7, y de esa manera vamos a escachar las peonías, pero no las vamos a hacer polvo, simplemente escachadas, y las vamos a tirar dentro del amalaje de la calabaza. Como hemos dicho, hemos hecho esta obra que lleva cierto trabajo. Claro que cuando usted va avanzando en esta religión, los trabajos se van poniendo más difíciles, pero gracias al Tataí Tiraca, que puede dar a conocer formas primitivas, puede la persona con anticipación poder hacerlo todo. Recuérdense también que tienen que pagar el derecho del espíritu con 5 monedas. Si usted quiere, puede echar centavos,
puede echar también 25 centavos en vez de 5, o pueden echar 4 centavos, o pueden echar 17 centavos, porque también está trabajando Cuba Allende, que la representación, el sincretismo es San Lázaro. Está trabajando Mamachola, que el sincretismo es la Virgen de la Caridad del Cobre. Está trabajando Quiburé, que en la representación es la Virgen de la Caridad del Cobre. Pero nosotros mencionamos estas deidades con los nombres que son utilizados en esta religión: Mamachola, Quiburé, Lucero. Y, como es natural, la representación de todas estas obras se han mantenido en un tabú por cientos de años. Esto es increíble que yo pueda dar a demostrar estas obras. Claro que yo siempre doy a demostrar obras para el desenvolvimiento, para la salud, porque las cosas van a venir más malas todavía de lo que están. Y por lo tanto, debemos estar por lo menos limpios para que nuestras cosas sean más desenvueltas, tengamos menos escollo y tenemos que seguirnos cuidando. Como yo dije el año pasado, que las cosas iban a estar peor, bueno, iban a estar malas, ahora van a estar malas también, quizás peor. Por eso, ahorren su dinero, no lo voten por gusto, traten de mantenerse en las cosas necesarias que necesitan, porque van a venir todavía el año que viene cosas peores. Se puede ver que pueden haber guerras, se puede ver que pueden venir más epidemias, y todo eso está relacionado con Cuba Allende. Por eso es que hemos hecho esta obra, que también representa en el Cangri Mazango, las hojas de maní, a Cuba Allende, dueño de las enfermedades. Cuando uno trabaja la religión, siempre es un poco complicado, pero la persona que ya es religiosa, esa persona va a tener esa oportunidad de poderlo hacer, porque lo hemos explicado todo al detalle y no tiene por qué confundirse. Se abren 9 huecos alrededor de la calabaza y así van haciendo 3 líneas de esos huecos, porque hemos marcado con enfemba, con yeso. Cuando ustedes me ven que yo me hago trazo en la cara con enfemba, con yeso, eso significa que también estoy alejando la muerte, y por lo tanto siempre tratamos de imitar a los espíritus, y de esa manera no damos a conocer nuestro rostro a la enganga, ya que las engangas, de un modo o de otro, cuando usted incumple, pueden virarse en contra de usted. Y el verdadero gangulero casi nunca da el rostro a su enganga. Pero bueno, ese es otro tema que podemos estar hablando en otra oportunidad, en otro momento, porque nos queda todavía hablar un poco más sobre la obra. Como decimos, Malén Ben Yalé, Maluque. Mamba quiere decir buenas tardes, calabaza y agua, es lo que quiere decir la obra. Recuérdense de echar la cerveza, recuérdense de echar las monedas. Siempre el mundo religioso, en el Palo Mayombe, se mantienen los trabajos o las obras ocultos, porque los Munanzos Congo no quieren que sepa, para desenvolverse en estas formas primitivas, dar trabajo que ellos solamente
lo conocen. Pero en este caso mío, que yo conozco tantas obras, que conozco tantas ensaras, yo puedo dar a las personas conocimiento, ya que esta obra también la pueden hacer en cualquier momento de su vida. Pero esta obra que estamos haciendo en estos momentos es para esperar el nuevo año y que todas las cosas nos vengan mejor, y después de 5 días darle camino a un monte o llevarla a la orilla de un río y dejarla con el dilongo y todo, con el plato, porque esa es la representación que vamos. Si vamos a dejarla en el río, si podemos prender una vela, la dejamos prendida con una vela y pedimos, y cuando nos vayamos a despedir de la obra, no le vamos a dar la espalda, sino vamos a ir caminando de frente a ella, pero caminando de espalda, hasta que llevemos ya un buen trecho y podamos virarnos, dándole la fe, dándole el agradecimiento a Mamá Chola, que nos ayude a quitar todas las cosas que tenemos malas, a quitar nuestras envidias, a quitar los escollos o la brujería que nos estén haciendo. Y eso, casi siempre, los que estamos en la religión, tenemos muy malas acciones, porque la mayoría que trabajamos la religión tenemos media unidad espiritual, y la media unidad espiritual simplemente recogen las cosas. Yo también recojo cosas, problemas que tienen los amigos míos que me los cuentan, yo los recibo. Muchas veces les digo, no me cuentes nada, que yo estoy apurado, en otro día me lo cuenta, pero es para que no me lo cuente, porque estoy recibiendo todas esas malas acciones de nuestras amistades, de nuestros familiares. Y por lo tanto no queremos, como tenemos media unidad espiritual, estar recibiendo las acciones o las malas acciones de todas las personas. Es por eso que el gangulero siempre tiene que estarse despojando, limpiándose adelante la enganga, dándose baño de despojo, por lo menos una vez al mes, una vez cada 3 meses, sacudiéndose, limpiando, dando un baldeo en la casa, porque todas esas corrientes se van acumulando, y sobre todo en los rincones, en los closets, abajo de la cama, todas esas acciones vienen a vivir ahí. Muchas veces son espíritus que se van escondiendo porque usted lo recogió, pero simplemente se lo recogió a la persona, pero lo dejó dentro de la casa o dentro del munanzo, porque usted no lo supo amarrar, o usted no lo llevó a la enganga y hizo un trabajo mal, y esas acciones las va recogiendo usted, y eso es un grave problema, porque a la vez que haya hecho unos cuantos trabajos de eso, usted va a estar en problemas, no solo problemas que va a tener usted, sino las personas que viven con usted. Y todos estos trabajos y desenvolvimiento en base a esta cultura, a esta religión, a los que tenemos esa fe en estos trabajos que podemos representar, que son de Tambatilanga del tiempo Congo, muchas veces no tenemos estos conocimientos que nos los puede enseñar nuestro padrino. Yo, gracias a mi padrino, que me ha podido enseñar tantas cosas, y que hoy en día yo puedo hablar de este tema como hablar de cualquier otro tema que he hablado en base a una representación o una obra o una limpieza o un trabajo o un arreo, a todo lo que se hace en la religión. Si necesito limpiarme con un embele, si necesito limpiarme con un garabato, si necesito pasarme hierba o limpiarme con hierba, o si necesito despojarme simplemente delante de mi enganga para quitar todas las malas acciones de los trabajos que he estado haciendo, y que muchas veces le quito las malas acciones a las personas, y eso que yo conozco sobre este tema muy bien, y cuando yo quito las acciones a alguna persona, yo voy a estar limpio, porque yo me voy a despojar. Si yo tengo 4 ramos de hierba
que voy a despojar a la persona, uno va a ser mío, porque yo no quiero recibir las acciones y después enfermarme, como hay personas que no cobran y entonces van recogiendo ese arrastre porque no cobran, porque dice que el que no cobra en esta religión, según los viejos religiosos, recogen las malas acciones. Claro que esto no quiere decir que usted va a explotar a la gente, pero va a tener que cobrar porque esas son las leyes religiosas que existen y eso no lo podemos quitar. Simplemente usted debe buscar la persona que realmente le va a hacer un trabajo, se lo va a cobrar, pero lo va a hacer bien y eso es parte importante. Como yo le he dicho a usted, a mí mi padrino me cobró todo y yo estoy orgulloso de que me haya enseñado, a pesar de que me cobró, porque ese es un trabajo que él hace y ese trabajo hay que pagarlo. Cuando usted trabaje la religión y se dedique a hacer trabajo a otras personas, usted va a hacer lo mismo, porque esas son las leyes religiosas al cual debemos estar. Nosotros hemos hecho una obra material, como ustedes pueden ver aquí. Ahora no queremos darnos un baño material. Vamos a darnos, aparte de esta obra, un baño espiritual. ¿Cómo vamos a hacer un baño espiritual? Vamos a hacerlo con diferentes flores o rosa. Vamos a echar un poco de vino seco o aguardiente. Vamos a echar un poco de entumbo, alcohol. Vamos a echar humo de tabaco. Vamos a echar una clara de huevo. Vamos a batirla con la mano en el agua. Y ese baño va a ser un baño más bien espiritual. Cuando usted utiliza hierba para despojar o hacerse un baño, usted está haciendo trabajos materiales. Pero los trabajos materiales ahora en estos momentos están un poco cargados y no debemos recomendar a las personas baño de despojo con hierbas. Tenemos que tener nuestras corrientes espirituales desarrolladas, dándole luz a los propios espíritus que tenemos, a los espíritus guías, para que estos espíritus nos puedan dar el desenvolvimiento y nos puedan ayudar. Y es por eso que hicimos una obra material, pero ahora, después de la obra, vamos a darnos un baño espiritual para quitar todas las malas acciones o fuertes o esas acciones que estuvimos pidiendo en contra de nuestros enemigos, que nosotros estamos llamando esas corrientes. Pero nosotros se lo estamos entregando a Mamachola en una obra como la que nosotros podemos ver aquí. Palo Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Palo Mayombe es la fuerza de la naturaleza y la fuerza de los espíritus. Cuando nosotros somos anguleros, podemos hacer estos trazos alante de la enganga. Hacemos la obra y ponemos estas quillumbas, estas carabelas que aparecen aquí. Y como es natural, vamos los que son religiosos a hacerlo. El que no es religioso, que quiere hacer la obra para su desenvolvimiento, pide a la enganga tulumana. El que tiene su enganga va a pedir a su enganga, pero el que no tiene, que quiere hacer la obra, va a pedir a la enganga tulumana con licencia del Tataí Tiraca. Y eso le va a dar la oportunidad de que lo escuchen si usted lo pide de corazón, si usted lo pide con amor, con sinceridad, usted va a poder de que lo ayuden en la obra que usted está haciendo. Hemos aprendido hoy un poco más sobre la religión del palo mayombe afrocubano. Ya hemos dicho que si usted no tiene el palo vencedor, no tiene que poner ningún palo y la misma tapita que tenemos para tapar la calabaza, la podemos utilizar y taparla y prender la vela arriba. Pero el que tiene el palo vencedor, que casi siempre los religiosos, los anguleros tienen palo vencedor, eso no puede faltar. Y palo jala jala, si no tiene palo jala jala, pues solo va a rayar palo vencedor, que es más fácil de conseguir. Va, como hemos dicho,
va a echar los centavos, va a echar 25 centavos, 21, 17, 9, va a utilizar las letras de las deidades y va a poder echar un poco de cerveza. Acuérdese que va a echar un poco de cerveza dentro de la calabaza y que los hoyos no se llenen a que se desborde lo que se echa en la calabaza. Tiene que ser todo poco porque queremos desenvolvimiento y no queremos que se nos caliente la obra que estamos haciendo. Cuando trabajamos palo mayombe afrocubano, nos damos cuenta que es diferente, que tiene una belleza extraordinaria, que los ganguleros de Entambatilanga se han llevado los secretos a la tumba y no han dejado, por lo menos algunos, con pocos trabajos que podemos hacer. Por eso estamos dando esta obra que se hace para comenzar el año, teniéndola 5 días después para entregarla a Mamachola en el río o en un pequeño monte que usted lo pueda dejar con el plato y todo. Si puede prenderla sin que haya un fuego como es natural, usted puede prender la vela y dejar la empemba prendida, y cuando se retire que haya puesto la obra, sabe que no puede, como dice, darle la espalda. Tenemos que caminar de frente a ella y caminamos hacia atrás para así dar gracias a Mamachola de la ayuda que nos pueden estar prestando. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Yo voy a lo mundo caminando, camina chola, camina. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Escucha mi cuento gangulero, camina chola, camina. Y camina chola, te. Son las horas, camina chola, te. Va con mi maña, camina chola, te. Y si quiere puede ponerle este cantico. Ustedes saben que es fácil. Y usted puede darle más corriente a esa obra. Si sabe hablar dialecto, puede hablar un poco de dialecto para que la obra tenga más acciones espirituales, materiales. Porque por eso tenemos que saber un poco de dialecto, para darle a la obra esa fuerza y ese poder que necesita en base a los conjuros o rezos que se hacen, o simplemente cantos para llamar a los inquisis de Nganga, para llamar a la propia Mamachola. Es fácil cantar, es fácil, solo usted compone. Y como dice de nuevo, camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Escucha mi cuento gangulero, camina chola, camina. Y camina chola, te. Son las horas. Lo repito para que las personas se vayan aclimatando a estos canticos que son sencillos y que le da más fuerza a la obra que usted está haciendo, a la obra que usted está preparando, y de esta manera puede darse cuenta que hemos tratado de ayudar para este año que viene nuevo a todas las personas. Un ensalamaleco de Cunanchila y que San Biampungo cutaren todos los días me da güey.